Guten Abend, boa noite, bona nit, buenas noches, pero sobre todo quería decir Dobry Baishir. Dobry Baishir es buenas, buenas noches en ucraniano. Eh, bueno, como veis, tenemos ahora una pequeña explicación de cómo hemos hecho un trabajo en el movimiento de Schoenstatt en España para poder descubrir por dónde podemos hacer realidad Schoenstatt en salida, y nos hemos dado cuenta que ha sido un proceso bastante sinodal, ¿vale? Entonces, quizá lo que vaya a decir yo ahora es un poco retador, pero estoy convencido que en este proceso de sinodalidad, Schoenstatt deberíamos de ser unos de los campeones, puesto que, como decía el padre Walter, el funcionamiento o la organización del movimiento de Schoenstatt es muy federativo y lo federativo es muy sinodal. Luego estamos llamados a ser campeones de la sinodalidad en este proceso. Teníamos en España ganas y un poco la obligación de definir qué era Schoenstatt en salida. Y queríamos hacer un plan que nos permitiese ser conscientes de cuál es la misión apostólica de Schoenstatt en España. El proyecto, obviamente, nace en el 2014 con ese lema que conquistamos de Schoenstatt en salida, pero es en el principio de 2019 cuando desde la presidencia del movimiento en España nos ponemos a trabajar en un plan estratégico para entender qué significa en España Schoenstatt en salida, ¿vale? Y lo hicimos, aparte de contando con algunos expertos en planes estratégicos, que además tenemos en esta reunión también, lo hicimos utilizando un mecanismo o una forma muy del padre Kentenich. Queríamos observar, comparar y discernir. Y con este objetivo de observar, comparar y discernir, nos pusimos en marcha. En ese momento no sabíamos que estábamos haciendo algo sinodal, pero lo que hicimos fue preguntar qué era Schoenstatt en salida a todo el mundo que tenía relación con el movimiento, a los institutos, a las ligas, a las federaciones, a las ramas, a todas las comunidades, tanto de forma como comunidad, como miembros individuales. También preguntamos a los peregrinos, también preguntamos a las personas que están trabajando en proyectos apostólicos y gente que conocía Schoenstatt, que tenía cierta idea de qué podía ser Schoenstatt. Y les preguntamos, uno, ¿qué creían que era Schoenstatt en salida? ¿Cuáles eran los obstáculos a los que nos enfrentábamos? Y tercero, ¿qué cosas teníamos como capacidades o cosas buenas dentro del movimiento que nos permitiesen hacer ese Schoenstatt en salida? ¿Vale? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues lo hicimos con una encuesta abierta. Llegaron cientos de respuestas de, como ya os digo, de todas partes, de institutos, de comunidades, de peregrinos, de todas partes. Y además comparamos un poco cuál había sido la historia en salida del movimiento en España y lo que se había hecho en otros países. Eso estuvimos trabajando durante 2 años largos, 2 años largos en los que el COVID nos dio tiempo a poder trabajar durante más tiempo. Y lo que hicimos fue darle cuerpo o dar la presentación de el primer paso en la Jornada Nacional de Dirigentes del año pasado, en 2021. Fue una jornada nacional de dirigentes en las que solo había jefes de comunidades o
los líderes de los proyectos apostólicos. Y lo que hicimos fue enseñarles, compartir con ellos a quién se le había preguntado y las respuestas que nos habían dado junto con esta comparativa. ¿Para qué? Pues para poder discernir. Luego estábamos en un proceso en el que habíamos observado, estábamos a punto de comparar y juntos íbamos a discernir. Para hacerlo, ese discernimiento, en vez de juntarnos por apellidos o por comunidades, dijimos, vamos a juntarnos por los 4 itinerarios que la Iglesia de Roma, en el Vaticano II, propuso como los itinerarios del apostolado de la Iglesia, que son el primer anuncio, la acogida, los procesos formativos y la presencia pública. Creíamos que estábamos llamados, o que estamos llamados, a trabajar las cosas que hagamos dentro de Schoenstatt en sintonía con la Iglesia, con nuestra madre, con la Iglesia. De manera que trabajar con estas categorías, con estos itinerarios, nos iba a permitir hacer ese paso también sinodal de sincronizarnos con nuestra madre, la Santa Madre Iglesia. Trabajamos durante un día entero motivándonos con los proyectos apostólicos que había reales, en los que buscábamos qué actitudes habían conseguido hacer real colegios de Schoenstatt, trabajo con fortalecimiento matrimonial, Eduvida, grupos de matrimonios. Bueno, estuvimos motivándonos con esos ejemplos, y lo que andábamos buscando todos juntos era qué actitudes teníamos que conquistar para poder hacer Schoenstatt en salida, qué pasos concretos teníamos que dar y en qué áreas, y qué proyectos y líneas de actuación resonaban más en el alma de Schoenstatt de España. Quedaron claramente marcadas 3 actitudes. Una, la humildad. Como Schoenstatt tendríamos que ser maestros en la escucha, en la flexibilidad y en el no juzgar al que está al otro lado, al que vamos a acompañar, al que vamos a encontrarnos. Tenemos que ser los campeones de la humildad. La siguiente actitud era la confianza, estar absolutamente convencidos de que somos hijos de Dios y sus instrumentos. Y ese convencimiento, esa confianza, nos tenía que dar la clave de la audacia para poder hacer real ese Schoenstatt en salida. Y tercero, estar siempre disponibles. ¿Para qué? Para perseverar, para entregarnos de forma generosa y para servir, para estar siempre pensando en el otro y no en nosotros. ¿Vale? Estas 3 actitudes eran las actitudes que más resonaron entre todos los workshops y grupos de trabajo que hicimos, y que se quedaron como flotando sobre cómo íbamos a aterrizarlas en proyectos concretos. Y claro, eran actitudes que no eran actitudes exclusivamente humanas, sino que tenemos que vincularnos a ellas a través de cómo María es humilde, cómo María confía y cómo María está siempre disponible. ¿Qué pasos teníamos que dar? Y aquí pusimos un engranaje para ver que no hay un paso más importante que otro. Únicamente estamos teniendo una especie de motor que se va moviendo, y que cuando cada uno de los pasos empieza a funcionar, los demás también se mueven. Y fundamentalmente había pasos que dar para poder sacar Schoenstatt en salida. Formarse, no vale ser solamente buenas intenciones. Actuar, es decir,
no diseñar hasta el último milímetro, sino ponernos a andar, conocernos y vincularnos y también comunicar. Como os podéis imaginar, estos 4 pasos pueden dar para un workshop cada uno, pero entendimos que estos eran los pasos en los que Schoenstatt en España tenía que hacerse expertos y llevar en cada uno de sus proyectos apostólicos. Y por último, ¿qué proyectos o qué nuevas líneas de actuación teníamos una llamada como Schoenstatt en una situación concreta que es España, ¿no? Y era ayudar en otras realidades, tanto sociales como culturales, insertarnos en la iglesia local, estar muy cerca de nuestra iglesia, de nuestros obispos, y no ser un movimiento autónomo, sino estar viviendo de la vida de la iglesia, y apoyar nuevos núcleos fundacionales de Schoenstatt en España. Tenemos santuarios en Madrid y en Barcelona, bueno, pues apoyar activamente el resto. Y luego, y esto era una constante dentro del proyecto, que fue trabajar con otras iniciativas eclesiales, movimientos, parroquias, realidades de la Iglesia que nos ayudasen a poder liderar desde Schoenstatt algunos proyectos, pero también sumarnos a proyectos que estuviesen ya en marcha o que otros estuviesen trabajando. Como vemos, en estos minutos lo que hemos querido es enseñaros cómo lo que fue un proyecto de plan estratégico que sacó un plan concreto de actitudes, pasos a dar y proyectos, lo conseguimos trabajando de forma sinodal. El trabajar de forma sinodal lo supimos después, pero cuando el Papa nos llamó a meter la palabra sinodalidad en nuestro vocabulario, pues ya lo habíamos hecho sin saberlo desde el proyecto de Schoenstatt en salida para Schoenstatt en España. Así que esperamos que haya sido ilustrativo y luego en los grupos del workshop podremos trabajarlo más en detalle. Muchas gracias. Vielen Dank, José Manuel, für diese schöne Darstellung. Also es geht um Transformation einer nationalen Bewegung mit dem Blick nach vorne. Und vorne nicht nur als Zukunft, sondern nach vorne im Sinne als Dienst in der Kirche, als mit der Kirche.